Bueno, vamos a continuar con la clase y ahora nos toca hablar de otro tramo bien diferenciado del tubo digestivo que viene a ser la faringe. Es un conducto que sirve de paso tanto al aire de la respiración como a los alimentos y comunica la parte posterior de la cavidad nasal y de la cavidad oral con la laringe y el esófago. ¿Ok? La faringe distingue tres zonas, ya la nasofaringe, la laringofaringe y la bucofaringe u orofaringe. En la bucofaringe u orofaringe, además de aire, pasan los alimentos de la boca al estómago. Como hemos dicho y vemos en el gráfico, ¿no? Acá vemos las tres zonas de la faringe, la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Ok, la laringofaringe y la orofaringe o bucofaringe van a tener características histológicas similares. Y esto hay que recordarlo. Van a compartir un epitelio poliestratificado plano, no cornificado, ¿ok? Y también una lámina propia delgada de tejido conjuntivo en la que hay algunas glándulas mucosas y nódulos linfoides aislados, ¿ok? Bueno, ahora vamos a hablar del tubo digestivo y como hemos venido repitiendo a lo largo de los videos, ahora vamos a hablar acerca de las características generales histológicas de todo el tubo digestivo. Van a tener cuatro capas que se van a volver a repetir a lo largo de todo el tubo digestivo, a lo largo de los órganos huecos, ¿no? Y vamos a tener a la capa de la mucosa, la submucosa, la muscular, ¿no? Y a la serosa o adventicia. Entonces, ya hemos venido hablando un poco acerca de la mucosa, ¿ya? Como primera capa del tubo digestivo. La mucosa es una membrana húmeda que está lubricada por moco, que está constituida por tres capas de tejido, ¿ok? Una cubierta epitelial, una lámina propio corion y una muscular. La cubierta epitelial, ya habíamos hablado de ella, se apoya en una membrana basal y esta cubierta epitelial, por ejemplo, a nivel de la cavidad bucal o a nivel de la faringe hemos dicho que es un epitelio poliestratificado plano no queratinizado, ¿ok? ¿Puede ser que cambie esta cubierta epitelial en los otros órganos? Sí, ¿ok? Pero hasta ahora ha sido un epitelio plano poliestratificado no queratinizado. La cubierta epitelial forma glándulas que ocupan la lámina propia o la submucosa, eso ya también le hemos dicho, ¿no? Y con el fin de aumentar la superficie de absorción, la mucosa en algunos lugares, en algunas zonas del tubo digestivo van a formar repliegues o también vellosidades y criptas, como las famosas vellosidades intestinales y también las criptas gástricas, ¿no? La lámina propia o corion, como ya hemos venido diciendo y describiéndola, es una lámina de tejido conjuntivo, bien vascularizada, y puede haber acúmulos de tejido linfoide en ella. La muscularis mucosae, que viene a ser otra capa de la mucosa, está formada, es la muscular de la mucosa, por algunas fibras musculares, ¿no? Que ingresan a las vellosidades, por ejemplo, a las vellosidades intestinales y las dota de movimiento, ¿no? Por ejemplo. La segunda capa del tubo digestivo es la submucosa. La submucosa está situada entre la muscularis mucosae de la mucosa, ¿ok? Y la capa muscular, ¿ok? La submucosa está entre la muscularis mucosae de la mucosa y la capa muscular, ¿ok? Esa es la submucosa, que está formada por tejido conectivo, un tejido conectivo de tipo areolar denso con fibras elásticas que permiten la movilidad de la mucosa, ¿ok? Está bien vascularizada y presentan fibras nerviosas preganglionares del vago y postganglionares del simpático, constituyendo en el intestino el plexo nervioso de Meissner. En el intestino delgado, la submucosa contiene folículos linfoides y solo en el duodeno, en la primera porción del intestino delgado, presenta glándulas de la mucosa. Hemos dicho que las glándulas van a estar situadas a nivel de la submucosa o a nivel de la lámina propia corion, ¿no? Hemos hablado de glándulas labiales cuando hemos descrito el labio, ¿no? Y sus diferentes tejidos, ¿no? Cuando veamos al esófago, también vamos a ver que en la capa de la submucosa del esófago vamos a encontrar las glándulas esofágicas. Entonces en la submucosa vamos a encontrar las glándulas de la mucosa. La otra capa viene a ser la muscular. Y la muscular, como vemos en el gráfico, está constituida por dos capas de fibras de músculo liso. Una capa de músculo liso interna
ya que está dispuesta de forma circular y una capa de músculo liso externa que está dispuesta de forma longitudinal, ¿ok? Entre ambas capas, tanto en la interna y la externa, entre ambas capas hay una red vascular y un plexo nervioso llamado plexo mioentérico de Auerbach, ¿ok? La contracción de fibras circulares, las fibras de la capa interna, ¿no?, van a reducir la luz del tubo digestivo y las longitudinales van a acortar. Entonces, la acción combinada de estas dos capas musculares contribuyen a mezclar los alimentos que ya están triturados con los jugos digestivos y también van a producir que se impulse, ¿no? También al mezclar vamos a impulsar y también su progresión a nivel o a lo largo de todo el tubo digestivo. ¿Ok? Esa es la función de la muscular. La última capa, que viene a ser la serosa o adventicia, serosa, también llamada peritoneo, que recubre el tubo digestivo en los segmentos que requiere movilidad, ¿ok? Y en los sectores que no requiere desplazarse, la serosa está reemplazada por adventicia, ¿ok? Que es un tejido conectivo areolar denso que fija el tubo digestivo a los órganos vecinos. Entonces, en las zonas que no requieren movilidad, tendremos a la adventicia. Y en las zonas que requieren movilidad, tendremos a la serosa. Bueno, esas son las 4 capas que tenemos a lo largo del tubo digestivo. La mucosa, la submucosa, la muscular y la adventicia. Vamos a ver que al revisar los diferentes tramos del tubo digestivo, vamos a ver que se van a repetir muchas de las características ya mencionadas de la mucosa, por ejemplo, ¿no? Vamos a empezar a hablar ahora del esófago, que es otro tramo del tubo digestivo bien diferenciado. Es un órgano hueco que tiene forma tubular, que tiene aproximadamente 25 centímetros de largo y que une la faringe, que ya hemos hablado de la faringe, con el estómago, ¿ok? Y está ubicado en la base del cuello y en el mediastino para atravesar el diafragma y unirse al estómago. Es una vía de tránsito rápido del alimento y el cual ya está mezclado con la saliva y no aporta enzimas digestivas. El esófago no va a aportar enzimas digestivas, va a cumplir una función de vía de tránsito rápido del alimento, ¿ok? En el esófago vamos a encontrar las capas ya antes descritas, ¿no? Vamos a encontrar la mucosa, ¿no? La capa de la mucosa del esófago, ¿no? La mucosa que va a tener en este caso una cubierta epitelial. Acá vemos la mucosa en esta lámina histológica. La mucosa esofágica tiene una cubierta epitelial gruesa de tipo poliestratificado plano, no cornificado, ¿ok? Que es resistente al roce que provoca el paso de los alimentos sólidos, y al llegar al cardias a nivel del estómago se produce la transición con el epitelio que tapiza el estómago y se produce un epitelio de transición, ¿ok? Que más adelante vamos a hablar de ello. Entonces, la mucosa del esófago también va a tener una lámina propia, que está formada por tejido conjuntivo laxo con escasas células, ¿no? Y también una muscularis mucosae que está formada por fibras longitudinales. Como podemos ver en la lámina, acá tenemos a la mucosa, ¿no? Que está, como hemos dicho, dentro de las características de la mucosa hay una cubierta epitelial, y en este caso comparte las mismas características que hasta el momento hemos hablado. Tiene un epitelio poliestratificado, plano, no cornificado, ¿ok? Que reposa sobre una lámina propio corion, que es un tejido conjuntivo bien vascularizado, ¿ok? También tiene una muscularis mucosae. Entonces, esa es la mucosa del esófago. También tendrá la capa de submucosa. La submucosa del esófago está formada por tejido conjuntivo rico en fibras elásticas, ¿no? Como podemos observar acá en la lámina, y tiene la presencia de glándulas de la mucosa, glándulas esofágicas. También tendremos la capa muscular del esófago, donde vamos a tener, y esto que tiene que quedar muy claro, vamos a tener que vamos a dividir al esófago en tres partes: un tercio superior, un tercio medio y un tercio inferior. El tercio superior del esófago, en su capa muscular, va a estar formada por fibras musculares estriadas, ¿ok? Estriadas.
el tercio medio, las fibras son reemplazadas gradualmente, esas fibras musculares estriadas van a ser reemplazadas por músculo liso, gradualmente. De modo que en el tercio inferior del músculo del esófago vamos a encontrar musculatura de tipo lisa, ¿ok? Vamos a tener músculo liso en su totalidad en el tercio inferior del esófago a nivel de la capa muscular. Y por último vamos a tener a la adventicia. Entonces tenemos las diferentes capas esofágicas, como hemos visto, tenemos una mucosa, una submucosa, una muscular y una adventicia. La mucosa, con las características que hasta el momento se vienen repitiendo, ¿no? Tiene un epitelio, sí, tiene una cubierta epitelial que, al igual que la faringe a nivel de la bucofaringe, ¿no? Que a nivel de la laringofaringe tiene un epitelio plano poliestratificado, no cornificado. También a nivel de la cavidad bucal dijimos que también estaba con la mucosa también tenía una cubierta epitelial de tipo un epitelio plano poliestratificado no cornificado, ¿ok? Hasta el momento seguimos con las mismas características y además que también reposa sobre una lámina propia que es tejido conjuntivo y también una muscular y mucosae. No olvidar esas características de la mucosa, ¿ok? Que se vuelven a repetir. Bueno, acá vemos, ¿no? Las diferentes capas en esta lámina histológica, en esa también, ¿no? Acá vemos a la mucosa, ¿no? Con el epitelio plano poliestratificado no queratinizado, siguiendo la membrana basal con la lámina propia o el corio, la mucosa, la submucosa, luego viene la muscular y luego la adventicia, ¿no? Acá está un poco más claro. Bueno, ahora vamos a pasar a otro órgano hueco importante, muy importante dentro del aparato digestivo, que viene a ser el estómago. Bueno, el estómago es un segmento del tubo digestivo que tiene luz amplia, es distensible, con una capacidad de 2 litros aproximadamente. Los alimentos llegan fragmentados por la masticación y humedecidos con la saliva y permanecen en su interior 3 a 4 horas. También son expuestos a nivel del estómago a la acción de enzimas y al ácido clorhídrico y a la par que son batidos por la masa muscular, ¿ok? El quimo, ¿no? Se va formando que es evacuado al intestino delgado en pequeñas cantidades a la vez, ¿ok? También se va a ocurrir a nivel del estómago la absorción de agua, la absorción de azúcar, sales, alcohol y algunos fármacos. El estómago va a tener distintas regiones. La primera es el cardias, que está situada a manera de un anillo, ¿no? Luego viene el fundus, que está situado a la izquierda del cardias y tiene una cúpula, ¿no? Es la cúpula del estómago el fundus, ¿ok? Tenemos también al cuerpo gástrico, ¿no? Que es el de mayor amplitud, y por último tenemos al antro y al píloro. El píloro que comunica al estómago con el duodeno, que viene a ser la primera porción del intestino delgado. Bueno, al igual que los otros tramos del tubo digestivo que están bien diferenciados, el estómago también tiene mucosa, submucosa, muscular y adventicia o serosa. Y vamos a empezar a hablar de la mucosa del estómago, ¿ok? En este caso, la mucosa del estómago también tiene también las características, tiene una cubierta epitelial, pero en este caso, en la mucosa del estómago, la cubierta epitelial va a cambiar de epitelio. En este caso vamos a tener un epitelio cilíndrico simple, mucosecretor. Hasta el momento habíamos hablado, ¿no?, que en el esófago, a nivel de la bucofaringe o laringofaringe y a nivel de la cavidad oral o bucal, la mucosa tenía un epitelio poliestratificado plano, no queratinizado. A nivel de la mucosa del estómago tenemos un epitelio cilíndrico simple, ¿ok?, que es de tipo mucosecretor. Y esta lámina no cubre la superficie libre, sino que se invagina y va a formar las famosas fositas gástricas, que ahorita la vamos a ver en una lámina. Bueno, también la mucosa del estómago va a tener su lámina propia, al igual que las mismas características de la mucosa que ya hemos descrito, ¿no?
formada por tejido conjuntivo laxo, en la que es frecuente encontrar linfocitos, células cebadas. En la región antral es frecuente encontrar nódulos linfáticos, por ejemplo, ¿no? Esta zona está ocupada por numerosas glándulas tubulosas, cuya morfología varía en las distintas regiones del órgano, pero que no sobrepasa la muscular y mucosa y desemboca en el fondo de las fositas gástricas. Dentro de la mucosa del estómago también vamos a encontrar glándulas, y muy importantes, las glándulas cardiales, que son tubulosas simples o ramificadas, similares a los tercios, al tercio inferior del esófago, y están formados por células cilíndricas pálidas mucosecretoras, ¿ok? Y por último tendremos en la mucosa otra glándula muy importante, porque ahí vamos a encontrar las células especializadas, que es las glándulas fúndicas. Y las glándulas fúndicas están localizadas en el fondo y en el antro del estómago, ¿ok? En el fundus, que estaba situado a la izquierda del cardias, en la cúpula del estómago, y en el antro, ¿no? Son glándulas tubulosas simples que tienen un recorrido rectilíneo perpendicular a la superficie mucosa y desembocan en el fondo de las fositas gástricas, y se reconocen tres zonas en las glándulas fúndicas: un istmo, un cuello, una base, ¿ok? Entonces vamos a ver acá en la lámina para que quede más claro. Hemos dicho que el estómago, como también es un órgano hueco, es una parte del tubo digestivo bien diferenciado, ¿no? Especializado, es un órgano especializado. Al igual que el resto del tubo digestivo, también tiene las cuatro capas: la mucosa, submucosa, la muscular y la serosa. En este momento nos estamos enfocando de frente en la mucosa, ¿ok? Acá está la mucosa, todo esto es la mucosa. La mucosa, que en este caso vamos a tener un epitelio distinto al que ya habíamos mencionado, porque va a ser un epitelio cilíndrico simple mucosecretor, que va a formar y va a invaginarse, ¿no? Formando las famosas fositas gástricas, ¿no? Que son las criptas gástricas, ¿no? Luego de ello, hemos dicho lo importante, ¿no? Que también tiene una lámina propio corion. Acá está la lámina propio corion, donde sostiene a la mucosa, ¿no? Que es tejido conjuntivo, como ya sabemos, un tejido conjuntivo de tipo laxo, ¿no? Esta es toda la mucosa. Pero lo importante son las glándulas cardiales, por ejemplo, que las tenemos acá, y las glándulas fúndicas, que son las que tenemos que cobrar, que tiene que cobrar mucha importancia y tiene que cobrar nuestra atención total, ¿ok? Las glándulas fúndicas que se encuentran en la mucosa, que van a tener un cuello, ya un cuerpo y un fondo. Y ahorita vamos a desarrollar las glándulas fúndicas. ¿Por qué? Porque en las glándulas fúndicas se van a encontrar en las distintas zonas o partes de las glándulas fúndicas de la mucosa, células especializadas que son muy importantes para el funcionamiento normal de nuestro aparato digestivo. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Acá también en esta lámina vamos a ver, miren, todo esto es la mucosa, todo esto es la mucosa. Acá viene la submucosa, que luego hablaremos, y luego la muscular. Acá están las criptas gástricas, ¿ok? ¿No? El epitelio, que es el cilíndrico simple mucosecretor, ¿ok? Este es el estómago, por ejemplo. Miren, acá vamos a ver la diferencia de epitelios. Miren. Acá está el estómago y acá está el esófago. Acá ven que a nivel del esófago es un epitelio poliestratificado plano no cornificado a nivel de la mucosa del esófago, ¿ok? Y eso ya lo habíamos dicho en características del esófago. Pero a nivel del estómago vemos que cambia esta situación y se torna un epitelio cilíndrico simple mucosecretor que se invagina formando las famosas fositas gástricas, ¿ok? Entre ellos dos está el epitelio también de transición, importante histológicamente que lo reconozcamos porque es una zona de epitelio de transición importante en la patología, porque es el lugar donde se pueden formar problemas neoplásicos, ¿ok? Y en el futuro lo van a comprender. Bueno, pero lo importante ahorita es que tenemos que reconocer las partes anatómicas normales y tenemos que saber que existe un epitelio de transición, y vemos acá que la mucosa, no cómo cambia el epitelio, ¿no? La mucosa del esófago y la mucosa del estómago, que tiene un epitelio cilíndrico simple mucosecretor. Ok,
Y hemos dicho que dentro de la mucosa está la lámina propia o corion, como también está en las otras partes con las mismas características, ¿no? Pero lo importante es que nos vamos a centrar en las glándulas fúngicas que también están dentro de la mucosa, porque ahí se encuentran en las distintas zonas unas células especializadas que vamos a hablar a posterior. Entonces, las glándulas fúngicas, si nosotros ponemos zoom a este pedazo de mucosa, vamos a tener esta glándula fúngica, donde vamos a reconocer y vamos a encontrar varios tipos de células, ¿ok? Vamos a tener a las células de la mucosa del cuello, a las células parietales boxínticas, a las células principales y a las células de Aput o endocrinas dispersas. Entonces, vamos a ir desarrollando a cada una de estas células porque tienen una función importante a nivel del aparato digestivo, y para ello vamos a hablar en el próximo video, culminando con ya la clase, ¿ok? Pero nos vamos a quedar acá en la pudiendo señalar las diferentes células que encontramos en las glándulas fúngicas, ¿no? Y el próximo video vamos a desarrollar a cada una de ellas.